O sea que yo puedo cambiar la forma de mi cerebro. Dices, bueno, sí. ¿Y cómo la cambio? De acuerdo a mis pensamientos. Ah, ¿y yo puedo elegir lo que pienso? Pues sí. Y tú dices, espérate un ratito, entonces puedo convertirme en la persona que siempre he querido desde mis pensamientos. Pues sí. Asegúrate de tener un plan más que un sueño. El sueño está bien como la idea final. Ok, listo, voy a conseguir esto. Y eso lo voy a conseguir no con la estructura de los sueños, lo voy a conseguir con la estructura de los planes. Por eso los planes plantean pasos. La única forma de que las cosas existan es con la ejecución. Y la ejecución siempre puede ser. Entonces, ¿en dónde está el verdadero crecimiento en las personas? En la constancia. No te estoy pidiendo que vayas rápido y no te estoy pidiendo que seas intenso y que desbalancees tu vida brutalmente. No va por ahí. Lo que te estoy pidiendo es que desarrolles un compromiso contigo mismo para poder hacerlo constantemente. El humano no soporta vivir en incertidumbre. Lo único que buscamos es certeza. Un hombre sano quiere 1000 cosas. Un hombre enfermo solo quiere una. La salud se basa en la salud mental y la salud mental se basa en la certeza. Es todo un ciclo, solo que arranca en la emoción. Todo arranca la emoción. Todo arranca en la emoción. ¿Qué aprendizajes te llevas de Richard Russell? Se podría seleccionar quizás los 3 mejores. Yo creo que el que más me ha gustado fue cuando... Hola creadores, bienvenidos a un episodio más del podcast. Para los que no me conocen, mi nombre es Marcelo Segarra y hoy les traemos a Millán Ludeña. Millán es un empresario, creador de contenido, conferencista y uno de los speakers motivacionales más grandes del Ecuador y uno de los referentes principales inspiracionales en Latinoamérica. Y también posee los Guinness World Records por haber recorrido medio maratón en el sitio más profundo del planeta. Durante la entrevista conversamos acerca de cómo reprogramar tu subconsciente y la manera en la que piensas, sobre los tipos de bloqueos que existen en tu vida, acerca de cómo identificar ideas limitantes, cambiar tus pensamientos y por último finalizamos hablando acerca de cómo avanzar y lograr tus objetivos. Realmente es una increíble conversación. La primera vez que conecté y tuvimos a Millán en el podcast fue en el episodio 132, grabado hace casi 2 años y la brecha de crecimiento que ha tenido es muy grande. Y es por eso que esta conversación realmente fue una de mis favoritas en cuestión de motivación, en cuestión de cómo desbloquearte, repensar en tu vida. Realmente tomen muchísimas notas acerca de las tareas que él va dando a lo largo de la entrevista y déjenos saber qué piensan en los comentarios, tanto de YouTube, del podcast, dependiendo de dónde lo estén escuchando. Y por último, suscríbanse en el canal de podcast o YouTube, dependiendo dónde igual lo estén escuchando, porque durante las siguientes semanas van a estar saliendo muchísimas entrevistas que hemos tenido en Ciudad de México, Miami. Y bueno, si no están suscritos, no les va a llegar las notificaciones de esas entrevistas y se las van a perder. Así que con eso le damos la bienvenida a Millán. Millán, bienvenido a Creadores. Oh, muchísimas gracias, Marcelo. Un gusto tenerte acá después de 2 años de Wow. poder haber grabado de una manera remota y la verdad que estoy súper emocionado de esta entrevista, de esta conversación. Así que arranquemos con la pregunta que le hacemos a todo invitado. ¿Cómo describirías tú a lo que te dedicas? A lo que me dedico. Yo creo que hoy tengo el oficio de ser speaker como un vehículo para compartir mis historias de vida. O sea, me di cuenta en su momento, y te estoy hablando hace 4 años atrás, que cuando contaba mi historia de vida, lo que estaba poniendo en la mesa era una referencia entre las 10.000, 100.000 que podríamos tener cada uno, una referencia de que quizá se puede y que solamente desde el atrevimiento en realidad lo puedes conseguir. Entonces, en su momento yo lo veía, ok, subo, hablo, bajo y ya está, hasta que empezaron a llegar los primeros mensajes. Y cuando te dice o te encuentra alguien en la calle y te dice, ¿sabes qué? Yo te escuché o te vi en no sé qué cosa y quiero contarte, y me pasó ayer, una chica se me acerca y me dice, quiero enseñarte solo una foto. Claro, me enseña la foto y era su foto de finisher del Maratón de México. Nunca había corrido un maratón, no sé qué cosa, y le digo, y esta foto tiene una historia, claro, yo te escuché hace tanto tiempo, siempre quise correr, nunca lo había hecho, 1000 pretextos, que no tenía tiempo, que un poco de cosas, ta. Y el punto es que dices, bueno, ¿por qué no? De repente, meses más tarde, luego de trabajo y todo, terminas haciendo un maratón que siempre lo quisiste. Y más que el maratón y la medalla y todo eso, me parece fascinante
lo conversábamos con ella, me parece fascinante todo lo que a partir de ahí empieza a pasar. Porque agarras tu listado de imposibles y dices, a ver, ¿cuál es el siguiente? Y ya tu mundo empieza a ampliarse desde el atrevimiento. Por eso yo creo que hoy mi oficio, Marcelo, es contar mi historia de vida como una herramienta para que más gente la pueda construir su propia historia de vida. Totalmente. Desde que te veo, bueno, desde que te voy siguiendo en realidad, lo que podría describir es que ayudas a muchos a reprogramar su mente, de alguna manera. O sea, les das las herramientas que te han ayudado a ti a reprogramar su mente. Sí. En este caso, ¿qué dirías tú que es algo importante, o sea, los pasos que uno tiene que tomar para empezar a reprogramar su mente de la manera adecuada? Yo pienso que lo primero es que hay que entender, el nombre es muy elegante, este concepto de neuroplasticidad, que básicamente lo que dice es visualiza tu cerebro como una plastilina y literalmente lo puedes moldear como te da la regalada gana. Eso que podríamos hacerlo en una plastilina también lo podemos hacer en nuestro propio cerebro. Y ahí es fascinante porque dices, o sea que yo puedo cambiar la forma de mi cerebro. Dices, bueno, sí. ¿Y cómo la cambio? De acuerdo a mis pensamientos. ¿Y yo puedo elegir lo que pienso? Pues sí. Y tú dices, espérate un ratito, entonces puedo convertirme en la persona que siempre he querido desde mis pensamientos. Pues sí. Y esto que te lo estoy poniendo ahora mismo en la mesa, que podría sonar como muy obvio, no es tan obvio. Porque si supiéramos que lo podríamos hacer, lo hiciéramos. ¿Ya? Entonces, utilizamos estas frases. No, es que yo soy así. ¿Y qué significa eso? ¿Que no puedes cambiar? Ya, es que yo siempre he sido así. ¿Y qué significa eso? ¿Que seguirá siendo así? Entonces, cuando ponemos este tipo de frases, lo que estamos diciendo es, yo no sé que puedo cambiar mi vida. Porque soy así. Estaba conversando con un amigo y me dice, es que yo soy bravo. Le decía, interesante. Y le digo, solo quiero entender mejor qué hace alguien que es bravo. O sea, tú me dices que eres bravo, ok, listo. ¿Qué hace alguien que es bravo? Entonces, claro, sale de la autoetiqueta, ¿no? O sea, yo soy bravo, ahora explícame esa etiqueta. Y me dice, no, es que a veces en la oficina no me entienden, ¿no? Entonces, a veces golpeo la mesa o levanto la voz o soy como muy impulsivo, esas cosas. Y le digo, interesante. Eso hace que seas bravo. Sí, ok, listo. ¿Y cómo podrías ser un gran gerente? Y dices, podría ser un gran gerente si hiciera esto, 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 esto. ¿Y por qué no lo haces, no? O sea, cuando definimos una etiqueta, también definimos nuestra conducta que justifica la etiqueta. O sea, alguien que se autodeclara soy un delincuente, lo que va a hacer es robar. Alguien que se autodeclara soy vago, lo que va a hacer es levantarse tarde, o no llegar, o lo que sea. El punto es que nuestra conducta justifica completamente la etiqueta que nos ponemos. Regreso a la respuesta anterior. Define bien, bien, bien cómo tú te podrías escribir en un papel. Porque esas etiquetas, tu conducta está de acuerdo a esa etiqueta que estás poniendo. Un lindo ejercicio rapidito es agarra un papel y empieza a describirte. ¿Qué Empieza a etiquetas usas? describirte. Soy inteligente, comprometido, noble, vago, irresponsable, pillo, infiel, yo no sé, o sea, agarra un papel y escríbelo. ¿Ya? Toda tu conducta 24/7 está intentando justificar eso. Porque la definición básica es no estamos locos. Y la premisa aquí es que no estamos locos. O sea, no tenemos un trastorno mental. No es que estamos en esquizofrenia. Entonces, realmente yo actúo en función de lo que pienso que soy yo. Ahí viene la clave, porque dices, si yo pensara que pudiera hacer ese maratón, seguramente lo hiciera. Si yo pensara que puedo conseguir ese ascenso, seguramente lo conseguiría. Si yo pensara que puedo, lo que hablábamos antes, escalar mi empresa actual a estos niveles, seguramente lo voy a hacer. Ya. Entonces, para resumir esta parte, si es que las
etiquetas y pensamientos negativos nos pueden enfermar y limitar. También los positivos, las etiquetas positivas, los pensamientos positivos nos pueden curar y pueden hacernos crecer. Precisamente, porque somos psicosomáticos. O sea, el cuerpo físico seguramente es el quinto cuerpo nuestro. Entonces, y es el del nivel más bajo. O sea, el cuerpo físico paga toda la factura. Entonces, como somos psicosomáticos, el cuerpo expresa exactamente lo que venimos pensando durante meses o años o semanas. Así como te puedes enfermar, creo que también te puedes curar. Entonces, dependiendo de lo que pienses, regreso a lo mismo. El tamaño de tu mundo está en función del tamaño de tus palabras. Y el tamaño de tus palabras está en función del tamaño de tus pensamientos. Entonces, ¿quieres cambiar tu mundo? Suena bonito, solo que revisa lo que estás pensando. Revisa seriamente lo que estás pensando. Ahí va un segundo tip que podría servirte. Yo le llamo detox mental. Okay. Entonces, cada noche pon un papel, pon un lápiz, una pluma en tu mesita junto a la cama. Levántate y al despertar, escribe sin pensar. Solo escribe. Porque cuando te estás levantando, tu subconsciente está encima del consciente. Por poquito tiempo. Luego ya se nivela. Entonces, por eso es que cuando nos levantamos y soñamos, lo recordamos y en cuestión de minutitos ya no recordamos. Ya se volvió a tapar. Entonces, en esta franja, cuando tienes el subconsciente activado o más arriba, escribe. No necesitas pensar, solo escribe. Terminas de escribir esas 2 páginas y las guardas. No las vuelves a leer, las guardas. Siguiente día, haces lo mismo. Yo lo hice, la vez que lo hice durante 20 días. Lo interesante es que si comparas tus papeles, vas escribiendo cada vez cosas más bonitas. ¿Por qué? Porque vas desintoxicándote de pensamientos. Entonces no hay forma de tener una vida bonita sin pensamientos bonitos. Ya. Si alguna vez hiciste detox y jugo verde o lo que sea, o todas estas cosas, la lógica es estoy desinflamando mi cuerpo porque estoy quitándole toxinas. Exactamente lo mismo, solo que con tu mente. Hablabas de este poder de las palabras. Últimamente, o sea, es un poco irónico cómo funciona la vida, pero desde hace un año empecé a analizar a súper profundidad las palabras y realmente metiéndome como qué realmente significa esta palabra. O sea, buscándola en Google, buscando en los diccionarios. Interesante. Y me he dado cuenta de realmente qué palabra está utilizando. O sea, estoy mucho más consciente, hasta en mis oraciones, como también en las mismas palabras que quizás me empoderan o me están dando una mala etiqueta. Uh-huh. ¿Por qué es tan importante ese tema de las palabras? O sea, ¿qué sucede con las palabras como tal? ¿Y qué tipo de palabras te gusta implementar a ti? ¿Y cuáles evitar? Yo no uso hace años la palabra pero. O sea, no me vas a escuchar. Entonces, es complejo. Yo decidí quitarla justo porque estas oraciones, ¿no? Lo voy a usar como ejemplo nada más. La comida estaba riquísima, pero salada. Entonces, estás creando una confusión cognitiva en el mensaje. O sea, ¿estuvo rica o estuvo salada? ¿O estuvo las dos? Entonces yo la reemplazo por y. La comida estuvo rica y estuvo salada. 2 cosas. No las contradigo porque fíjate, cuando soñamos, los sueños por definición se contradicen. Uno quiere ser millonario y no trabajar. Quiere actualizar su peso y no seguir un régimen. Quiere conseguir una beca y no estudiar. O sea, por definición, los sueños se contradicen. Porque el sueño es la expresión del mundo perfecto. Entonces, en el mundo perfecto, yo quiero ser millonario y también estar con mis amigos en la parrillada, levantarme tarde, acostarme tarde, estar al día en Netflix y todo. Sí. Y tú dices, ¿y más o menos en qué momento pagas el precio? ¿Ya? Entonces, en el sueño, y nos encanta esta idealización de los sueños precisamente porque es el mundo perfecto.
cuando intentamos hacer ese mundo perfecto de ser millonario y al mismo tiempo tener una vida muy balanceada y nos damos cuenta que no somos millonarios y dices, entramos en una frustración brutal. Y es precisamente porque lo que estás haciendo es ejecutando una contradicción. ¿Qué no se contradice? Los planes. Entonces, asegúrate de tener un plan más que un sueño. El sueño está bien como la idea final. Ok, listo, voy a conseguir esto. Y eso lo voy a conseguir no con la estructura de los sueños, lo voy a conseguir con la estructura de los planes. Por eso los planes plantean pasos. Si no termino esto, no puedo hacer lo otro y no puedo hacer lo otro. Y si te das cuenta, yo lo hablo mucho en mis cursos, siempre hay algo que puedes hacer hoy. Hoy, que no depende de nada más que de ti. Hoy. Un primer paso. Entonces pregúntate, ¿qué puedes hacer hoy? Lo voy a poner como solo para explicarme mejor. Entonces, de repente quiero hacer un MBA en Stanford. Ok, listo. Y vivo en Perú, y vivo en Bolivia, en Ecuador, no importa. Ok, listo. Entonces, ¿qué puedes hacer hoy? Hoy podrías meterte en la página y ver cuáles son los requisitos, ¿cierto? Y cuál es el deadline de las aplicaciones. Eso podrías hacer hoy, ¿cierto? Claro. De los requisitos. De todos esos, ¿qué podrías empezar hoy? Quizás los ensayos no. Y sí podrías empezar a llenar el formulario de tu nombre, de qué país eres y esas cosas. O sea, me refiero, la única forma de que las cosas existan es con la ejecución. Y la ejecución siempre puede ser hoy. Entonces, el problemita es que, en el mismo ejemplo, lo vemos tan lejano que pensamos que lo que hacemos hoy es poquito, es insuficiente. Y yo lo aprendí cuando fui en mi primera montaña. Estaba en los Andes. Me paro, o sea, llegamos al campamento y todo. Me paro frente a la montaña. Fíjate, Marcelo, me paro frente a la montaña y eran kilómetros. O sea, que faltaba para poder avanzar a la cima, muchísimas horas de caminata. Y yo sabía que iba a dar el primer paso y lo veía insuficiente. Decía, claro, o sea, ¿cómo con un paso pretendo llegar a la cima? ¿Qué pasó? Que cuando di el primer paso, sentí que nunca había estado más cerca de la cima que hasta ese momento. Lo mismo pasa en nuestros proyectos. No son pequeños pasos. Nunca estás más cerca de lo que quieres conseguir. Nunca. Hasta que lo hagas. Hasta que te metiste en el web y revisaste los requisitos. Nunca habías estado más cerca. Te guste o no, eso nunca lo habías hecho. Totalmente. Claro. Entonces, si reconoces eso, te sientes bien. Y si te sientes bien, vas a querer hacer un poquito más. Entonces, ¿en dónde está el verdadero crecimiento en las personas? En la constancia. No te estoy pidiendo que vayas rápido y no te estoy pidiendo que seas intenso y que desbalancees tu vida brutalmente y que te vaya a matar. No va por ahí. Lo que te estoy pidiendo es que desarrolles un compromiso contigo mismo para poder hacerlo constantemente. Ha hecho muchas cosas que quiero hacer doble clic y me vuela la cabeza porque son cosas que me ha tomado años aprender y bueno, me encanta que la audiencia pueda obtener todo esto en una sola conversación. Lo primero es el tema del costo y sacrificio que va a obtener tus objetivos, o sea, lo que quieres, lo que estás soñando. O sea, acabas de mencionar, o sea, el tema del balance. Yo no creo que el balance existe. O sea, no sé si tú lo crees, pero personalmente en mi vida no se ha dado. Y quizás sea una creencia limitante que tengo, no lo sé, pero estoy en ese camino. Yeah. Pero lo que sí me he dado cuenta es de que todo sueño tiene un precio y el problema que siempre he tenido es de que me doy cuenta del precio una vez que compro el sueño. O sea, el costo del sueño. Okay. Entonces, tengo un claro ejemplo. Hace poco estábamos hablando de que estoy haciendo giras para hacer el podcast. Obviamente suena bonito, se ve bonito en pantalla, como sueño se ve increíble y soy sumamente bendecido por hacerlo. Pero ¿cuál es el precio? Estoy solo en los viajes, no puedo estar estable en un solo lugar, pierdo rutina, requiere una disciplina más grande, estás cansado, entras en burnout y hay todo un precio
que uno cuando, bueno, lo estaba haciendo no imaginaba. Es como, joder, wow, o sea, es realmente mucho más difícil. Creo que por algo nadie, o sea, muy pocas personas lo hacen. Ujú. Y eso igual me motiva porque digo, si sé lo difícil que es, pocos realmente lo van a hacer, ¿no? Y vas a poder llegar al resultado que quieres. Porque cuando algo es más difícil de obtener, significa que muy pocos lo van a obtener. O sea, muy pocos han ido por ese camino. Claro. Pero eso o sea, lo he empezado a ver en todas las cosas que voy haciendo, proyectos que voy empezando. Ahora ya me pregunto, o sea, porque todo el mundo ve algo y el césped siempre más ver al otro lado. Y dices, ok, puedo comprar este sueño, pero ahora me empiezo a preguntar, esta decisión que estoy tomando, este proyecto que estoy yendo, ¿cuál es el precio? Y lo Claro. acaba de decir y quisiera un poco ver tu opinión sobre esto para que las personas que tienen ahorita objetivos muy grandes, ¿cómo se pueden empezar a preguntar de esto? O sea, de una manera, obviamente está ahí la pregunta, pero ¿qué más podrían hacer para darse cuenta qué realmente es el precio y si están dispuestos a pagarlo? Sí, eh, comparto contigo en el tema de que eh, todo tiene un precio, o sea, Ujú. todo debería tener un precio. Ya, al final tú estás dedicando tiempo de tu existencia a perseguir algo. Existencia que si lo miramos como un inventario cada vez es menor. Mañana tenemos menos de esa Mm, existencia. sí. Yo hace, no sé si 3 años, ya dejé de utilizar la palabra vida y hoy hablo de existencia. Justo en el análisis semántico de las palabras, ¿Por qué? porque vida yo lo conceptualizo como algo infinito, como algo abundante, Mm, como algo realmente eterno. Eso hace que tenga mucho y eso hace que procrastine muchas cosas. ¿Ok? ok. Cuando lo veo como existencia, yo, Millán, lo vinculo lo existente como un inventario. Y ese inventario cada vez es menor, Es finito. es finito. Entonces, cuando tengo un café contigo, o una reunión contigo, o cualquier cosa, o dedico a algún proyecto, estoy dedicando parte de la existencia que me queda, fíjate, de la existencia que me queda para compartirlo contigo. Por eso es muy difícil que yo diga sí. Yo más digo no que sí. Es que estás diciendo sí a algo, estás diciendo no a algo. Claro, y Ujú, no a muchas cosas. ujú, Entonces, para que yo diga sí, es porque realmente quiero dedicar una parte de la existencia que me queda a ti. mm, ¿Lo ves? totalmente. Entonces, es un tema de resignificación. Entonces, respondiendo, con la existencia que me queda, yo defino qué quiero intentar. En psicología llamamos definir el estado presente Ujú, hasta el estado deseado. Entonces, para saber a dónde quieres ir, vale la pena saber en dónde estás ahora mismo. Y eso es profundo, eso no es cualquier cosa. mm, Es en qué momento de mi vida estoy. Y de ahí defines varias aristas, en términos de salud, en términos de familia, de amistades, empresariales, finanzas, arte, espiritualidad, lo que tú quieras y consideres importante para ti. mm, ¿Por qué? Porque tu identidad, Marcelo, se basa en los valores ujú, que tú tienes, que no necesariamente tienen que ser los míos. Son tus valores. Y como valores me refiero a qué es importante para ti en la vida. A qué le agregas, a qué le asignas valor. Tu identidad se basa en eso. Se basa en eso. Entonces dices, ok, listo. Yo le asigno valor a estas cosas, entonces quiero ver cómo estoy en lo que creo que es valioso en mi vida. ujú, Y lo calificas y llegarás a una conclusión de que este es mi estado deseado. Desde aquí, el estado presente, desde aquí al estado deseado, voy a ejecutar efectivamente un plan para conseguir eso. ¿Qué pasa cuando llegas a ese estado? Se convierte en el nuevo estado presente. Por eso la vida es linda y es infinita, es un juego infinito. Porque el estado deseado eventualmente lo vas a convertir en el estado presente. ujú, Entonces, no necesitas caminar caminos infinitos. Por ejemplo, el éxito para mí es un camino infinito. Cuando paras ahí,
La acumulación de capital es un camino infinito. El ego es un camino infinito. Entonces, hay muchos caminos infinitos que uno tiene que decidir qué camino quiere seguir. Y aunque lo sigas, lo importante no es estar en un camino infinito porque realmente vas a vivir en frustración. Lo que debes definir es el estado deseado. En ese camino infinito, llamémosle financiero, mi objetivo hoy, 2024, será llegar a mi primer $1.000.000. Ese es tu estado deseado. Cuando llegues allí, habrá otra reflexión porque serás otra persona que tiene otros pensamientos. Y quizá cuando tengas ese millón no es importante llegar a 2 millones. Quizás es importante llegar a 10. O quizá es importante mantener y solamente no perder el millón porque mi energía la voy a poner en la construcción de mi hogar. Entonces, no me parece muy importante saber que no camines vías infinitas. O sea, camina realmente estados deseados. Entonces define deseado a dónde quiere llegar en cada una de estas aristas. En salud, ok, listo. Mi salud cardiovascular está, me estoy inventando, 8 años mayor a mi biológica. Ok, listo. ¿Cómo le hago para mejorar eso? Fíjate la pregunta posibilitadora. ¿Cómo le hago para mejorar mi salud cardiovascular? Y como somos suficientemente inteligentes, aparecerán 1000 opciones para mejorar mi salud cardiovascular. Elegiré una. Y hay toda una técnica para elegir cuál podría ser tu mejor opción. Eliges una y le empiezas a trabajar, a ejecutar el plan. El plan para llegar a dónde? Al estado deseado. Entonces, para ese momento, tú no te estás comparando con Usain Bolt, tú no te estás comparando con Michael Phelps, tú no estás viendo cuál es la salud cardiovascular de Conor McGregor. Poco o nada te importa. Lo que te importa es, ok, ¿cómo mejoro mi salud cardiovascular? ¿Lo ves? Totalmente. Entonces, no necesitas compararte, porque normalmente cuando el humano se compara, busca y se asegura de buscar a alguien con quien perder. Es un poco triste y es un poco irónico. Sí. Es un poco irónico. Entonces, claro. O Oye, sea, ¿yo por qué me comparo con alguien que gana más en mi salario y no me comparo con un mendigo? Sí. Ahorita vamos a hablar este tema de juegos infinitos. Me encanta. Pero antes de que se me vaya la idea, si tú hubieras sabido el costo de todo lo que tuvieras que pagar para llegar donde estás ahorita, ¿lo hubieras pagado? ¡Oh! ¡Qué linda pregunta! Sí, sí creo. Sí creo porque uno elige siempre su mejor opción desde el estado cognitivo en donde está. O sea, el camino que yo elegí hace 6 años, lo elegí porque era mi mejor opción. Si hoy lo veo hacia atrás, seguramente no lo era. Solo que estoy siendo injusto en la respuesta, porque estoy comparando con un Millán 6 años más sabio. En ese momento, con esas condiciones, con esa capacidad, era mi mejor opción. Por eso lo elegí. Si me preguntas si regresaras a 6 años atrás, ¿volverías a hacer lo mismo? Sí, porque seguiría siendo mi misma opción. Claro. A mí me encanta filosofar sobre eso porque es como, nuevamente, si me sigo preguntando sobre cuál es el costo, el precio, creo Sí. que a veces es esa ingenuidad que uno tiene de solamente ver el sueño que lo hace ir y estar más motivado y vencer más estos dragones que se va enfrentando en el camino. Claro. Porque si sé que dragones me voy a enfrentar, sí, o sea, podría quizás estar más preparado, pero uno nunca sabe. Es que fíjate, la connotación que le damos a la palabra ingenuidad es creo que un gran inconveniente que tenemos en nuestra vida. Seguramente te ha pasado. Estás en un almuerzo y planteas una idea. ¿Y qué te parece si hacemos esto? Ah. Y alguien dice, ay, míralo el ingenuo. Oh, qué ingenuo. Oh, qué tierno, qué bonito, qué pobrecito, que lo que sea. Vemos la ingenuidad como algo malo. Y mi reflexión es esta. Todo lo que has hecho en la vida, todo lo que has hecho en la vida, en algún momento pensaste que lo podías hacer. O sea, al inicio. No lo habías hecho por definición, solo que pensaste que lo podías hacer, ¿cierto? Entonces, eventualmente lo hiciste. Y esto solo lo pensaste por tu capacidad de ingenuo. Exacto.
Claro, porque si no habrías sido ingenuo, de ingenuidad, nunca habrías pensado que esto se podía hacer. El cerebro, Marcelo, no diferencia lo real de lo irreal. Entonces, como no diferencia, se necesita ingenuidad para pensar que lo que no existe, sí puede existir. Y por eso lo haces. Psicología se llama las profecías autorrealizables. La capacidad que los humanos tenemos de hacer una profecía sobre nuestro futuro. Cada vez que dijiste con tu novia, esto no va a funcionar, terminaste. No fue una coincidencia. Viendo un poco igual tu No me historia. refiero a tu caso, Sí, o sea, no, totalmente. Pero quiero hacer doble clic acá porque viendo un poco tu historia, tú tenías un bloqueo amoroso, emocional antes. Háblanos un poco de eso. ¿Cómo lo has desbloqueado? Sí, yo tenía una novia hace 4 años y en alguna conversación ella me decía, yo estoy segura que tú me amas. Yo te amo. Y estoy segura que tú vas con el acelerador a fondo como yo. Solo que también siento que vas más lento. Aunque lo estés apretando todo, vas más lento. Y me sugirió llevar terapia. Llevar terapia, de pronto habían unos nudos allí. Yo nunca había ido a terapia y el tema con la psicología es un poco diferente, digamos, al médico general. Alguien va al médico cuando le duele algo. Sí. En psicología no te duele nada. Y tú dices, ¿yo para qué voy a ir al psicólogo si no lo necesito? Si le echas cabeza, la realidad y tu conducta y tu comportamiento hoy es el resultado de todo lo que has vivido en tu vida y todas las cosas no tan bonitas que ocurrieron en tu vida. Entonces, para ti es normal. Entonces, yo no estoy mal. ¿Sí me explico? Totalmente. Entonces es un poco diferente en la psicología. Yo pensaba que, o sea, ¿para qué voy a ir? Sin embargo, me fascinó el tema, la cita y todo, y volví a ir, te estoy hablando, y 3 años después empiezo a darme cuenta que, como todas las personas en el mundo, podemos realmente ir identificando estos pequeños nudos en nuestra vida y los vamos sanando. Y cuando vas sanando, vas caminando hacia una vida de plenitud. O sea, una persona en plenitud tiene estos 4 elementos, ¿no? O sea, el tema físico, el tema intelectual, el tema espiritual y el tema sentimental muy balanceados. Eso es una persona en plenitud. Una persona que sabe su estado presente y está construyendo su estado deseado. Es una persona en plenitud. Ok, listo. Y entonces, cuando descubro eso, yo no estaba en plenitud porque tenía 2 bloques bloqueados, el tema espiritual y el tema sentimental. Entonces empezamos a explorar el tema y empezamos a liberar varios nudos. Entonces hoy yo soy una persona muchísimo en plenitud. Y si me preguntas, hoy estoy en la mejor versión que he estado en mi vida. En mi vida. Intelectualmente, físicamente, espiritualmente, emocionalmente, estoy en mis niveles más altos. Y eso es desde la construcción. Y me parece fascinante pensar que 2 años después voy a estar en más plenitud, porque es precisamente la idea. Exacto. Entonces, en esa plenitud yo empiezo a desarrollar mi capacidad de vincularme, de vinculación. Entonces, cambio mi vida completamente y cambio la vida de las personas alrededor. Porque somos seres, acuérdate que somos seres sistémicos. O sea, todo lo que hacemos, con lo que hacemos impactamos a los que están alrededor nuestro, aunque no hables nada. ¿Se has visto que a veces llegan a las reuniones y llega alguien molesto y la mueve a la silla duro y se sienta y dice, a ver, empecemos? ¿Ya? ¿Y qué te pasa? No, nada. No. Claramente ocurrió algo en su vida y claramente quiere que las personas alrededor nos demos cuenta que algo no está bien. Incluso aunque me digas, pasa nada. A eso me refiero. Somos seres sistémicos. Y fíjate la importancia de la certeza. Mientras esa persona no diga qué está ocurriendo en su vida, toda la sala está en incertidumbre. Todos estaríamos en incertidumbre. Y no hay peor cosa
para la paz mental que la incertidumbre. Y no me refiero a la relación, o sea, no me refiero al trabajo únicamente, en la vida en general. El humano no soporta vivir en incertidumbre. Lo único que buscamos es certeza. La salud, ahorita lo estábamos hablando, la salud se basa en una salud mental. Una salud mental. O sea, no tiene sentido una persona obsesionada, voy a ridiculizar el comentario nada más, obsesionada, trabajando 24/7, buscando completamente el dinero, cuando no tienes una salud mental adecuada, que lo único que vas haciendo es maltratando a todos los que están alrededor tuyo. Colegas, jefes, subalternos, esposas, niños y todo. O sea, ¿qué podríamos aplaudir de esa pobre persona? La salud se basa en la salud mental y la salud mental se basa en la certeza. Saber que somos certeza para las personas que están alrededor nuestro y saber que las personas que están alrededor nuestro generan certeza para nosotros. Me encanta. Esta parte de los bloqueos que estábamos hablando, ¿qué tipos de bloqueos existen? Y por lo que voy entendiendo, te refieres, o sea, quiero que las personas que nos estén escuchando puedan desbloquearse, tener herramientas para desbloquearse. Por lo que voy entendiendo es un tema de resignificar un poco, donde viene el tema de los bloqueos, para explicar un poquito mejor cómo uno se puede desbloquear, qué tipos de bloqueos existen de los que ves. Sí, mira, un pan sobre una mesa. Puede ser un adorno o puede ser la solución. Depende de cuánta hambre tengas. ¿Estás de acuerdo? Sí. Puede pasar de un adorno a la solución. El mismo pan y la misma mesa. ¿De qué depende del contexto? Y el contexto en este ejemplo es la cantidad de hambre que tienes. Entonces, todo tú lo puedes resignificar en función a lo que quieres. Porque, Marcelo, la actitud que uno tiene es la actitud que uno quiere tener. ¿Ok? Es un tema de actitud. Entonces, que llegaste atrasado a la cita, ni sé qué cosa, por un tema de tráfico o lo que sea. Eso ya ocurrió. La actitud que tú defines, que yo le llamo autogobierno, es con lo que llegas a la reunión. Y ya está. Y las personas que están en esa reunión, solo para desarrollar más el ejemplo, también tienen que definir una actitud. Porque también pueden estar insoportables el resto de la hora porque llegaste atrasado. Dices, o sea, define la actitud. O sea, no es las cosas que ocurren en tu vida, es la actitud con la que tú quieres vivir tu vida. Es diferente. Eso se llama autogobierno. Creo que por eso nos encantan las elecciones en Latinoamérica. Porque nos encanta la idea de elegir un nuevo gobierno. ¿Para qué? Para que nos gobierne. Fíjate esto. Para que nos gobierne. Para mí, quien debería gobernarte eres tú. Eres tú mismo. ¿Ya? Si Claro. tienes vinculado que voy a elecciones para elegir a alguien para que me gobierne, entonces ok, hagamos una propia elección contigo mismo. Tercer ejercicio, agarra un papelito, escribe arriba elecciones de autogobierno de Millán Ludeña o en tu caso tu nombre, ponte como candidato con una foto, pon el cuadrito en donde rayas, ármate en tu casa un cartoncito ahí para que sea tu voto privado, vota por ti. Cámbiate de sombrero, conviértete en el consejo electoral, cuenta los votos y declara que tú eres el gobernante de tu vida. Ya está. Y a partir de ahí te autodeclaras gobierno de tu propia vida. ¿Y qué significa eso? Que eres dueño de tu vida. Y allí cuestionas todo. Para mí, respondiéndote, hay como dos grandes verdades ahora mismo. La primera, todos tenemos imposibles. O sea, si yo te pido, haz un listado de cosas imposibles, seguramente lo vas a hacer. ¿Ya? No importa en qué momento en tu vida estés, todos tenemos y pensamos que son muchas cosas imposibles por hacer, ¿cierto? Y la segunda es, todos tenemos el poder para desafiar a nuestros imposibles. ¿En dónde está la oportunidad? En que no logramos conectarlas. Entonces, cuando tú te das cuenta que tienes el poder para desafiar a tus imposibles, tu lista de imposibles
pasa a tambalearse. Lo que te está pasando ahora mismo y me lo contabas. Lo conversamos hace 2 años y yo te hablaba, fíjate, posibilitadoramente y en términos de profecías autorrealizables y te decía, cuando tu podcast explote, será otra cosa. Ocurrió. Tú eres otra persona y el podcast es de otras dimensiones. Este es tu nuevo estado presente. Y empiezas a definir cuál sería mi nuevo estado deseado. ¿Lo ves? Entonces, si en su momento pensabas que era imposible, después de mucho trabajo y estrategia, hoy te das cuenta que es posible. Y si es posible, el siguiente nivel no tiene razón para que sea imposible. ¿Sí me explico? Totalmente. Entonces, eso es la construcción de la vida propia. El cerebro proyecta desde la data que tiene del pasado. Entonces, si ahora mismo estás pensando, a ver, suena bonito eso, solo que cómo yo tengo la capacidad de pretender hacer algo grande si ni siquiera puedo hacer algo pequeño, quizás la respuesta está ahí mismo. Empieza haciendo algo pequeño. Tan pequeño como qué. ¿Qué te parece levantarte los siguientes 5 días a las 7 de la mañana? Como desafío. ¿Qué te parece tomar 1,5 litros de agua en los siguientes 5 días? Como desafío. ¿Qué te parece leer una página de un libro todas las noches? ¿O qué te parece hacer el detox mental? Lo que sea. El punto es, cuando terminen estos 5 días, 7 días, 8 días, los que hayas definido, no solamente habrás tomado agua, es lo de menos. Lo que habrá pasado es que te das cuenta que eres disciplinada, que eres consistente, que estás siendo perseverante. O sea, hay una serie de recursos que los tenemos completamente subestimados. Y dices, a ver, si yo fui capaz de tomar agua 1,5 litros durante 5 días seguidos, por compromiso propio, porque no me fallé a mí, seguramente puedo hacer un poco más. Y ahí empiezas a construir una gran base de data con la que te permites ir proyectando en adelante. El tema de lo que acabas de hablar, esa lista, me parece algo increíble, un ejercicio muy bueno. Yo lo llamo la lista de los miedos, que es muy parecido. Un mentor me lo aconsejó, que técnicamente es cada 3, 6 meses enlistas todo lo que tienes miedo. Si esa lista lo vería alguien más, o es más, tu yo del futuro, o sea, ya no le daría miedo. O sea, lo ve totalmente posible. Digamos, si yo lleno la lista de posibilidades, si yo te paso mi lista de lo que yo considero imposible, tú leerías y dirías, es posible, ¿no? Y una de las filosofías de vida que tengo es como que quiero dejarlo todo en la mesa. O sea, irme sin nada que dejar en este mundo. Y parte de eso es los miedos. Los miedos me he dado cuenta cómo frenan y matan sueños. Son las cosas que más matan sueños y que más les cuesta a las personas avanzar en lo que más quieren. ¿Cómo uno puede atacar estos miedos? Yo intenté vivir sin miedos muchos años, hasta que me di cuenta que no pude. Y hoy ya lo entiendo. No pude vivir sin miedo porque el miedo es una emoción básica Para sobrevivir. para sobrevivir y del humano. Son 5 emociones básicas, una es el miedo. Quitarme el miedo significa deshumanizarme. Entonces, cuando entendí eso, dije, a ver, si nunca voy a poder estar sin miedo, así como nunca voy a poder vivir sin un corazón, entonces tengo que aprender a vivir con el corazón o con los miedos. Y cuando tienes miedo, tu cuerpo tiene como varias opciones para reaccionar ante el miedo. La primera, te paralizas. Te paralizas. O sea, realmente tú no sabes ni qué hacer, te paralizas. La segunda, huyes. No es conciencia que cuando tienes miedo, el flujo sanguíneo se concentra en las piernas. Porque necesitas oxígeno en las piernas para salir corriendo lo más rápido posible. Y la otra, atacas. Cuando tienes miedo, atacas.
dependiendo del temperamento, carácter de las personas, utilizamos, y la situación, obviamente, utilizaremos diferentes reacciones ante el miedo. Solo que los tres caminos tienen algo en común. Es como que tengas un asistente para mantenerte alerta. Cuando tú tienes miedo, estás alerta. En otras palabras, estás consciente. Estás consciente del momento en donde estás. Cuando ya lo ves así, no es tan malo. Porque lo que estamos buscando es conciencia, saber en dónde estoy parado, saber en qué situación estoy. Entonces, el miedo es un gran asistente que te avisa, métele más conciencia al momento. Entonces, cuando yo tengo miedo, en realidad mi resignificación es, claro, también estoy consciente. Y si estoy consciente, puedo disfrutar este momento. Sí, yo hace un buen rato ya dejé de pensar que era malo el miedo y la verdad, hoy vivo con miedo y hago muchísimas cosas con miedo, por no decirte todas. Ahora mismo estoy conversando contigo Sí. con miedo. Y acá, digamos, lo que quiero rescatar es como que en la misma emoción, solamente que diferentes acciones y la que yo trato de hacer es atacar. Es atacar Mm, porque si me quedo para, o sea, un tipo de análisis parálisis, sé que no va a ser algo que quiero. Pero estar consciente de que eso te está bloqueando y luego vas a atacar o es mm. más, utilizar el miedo para moverte, como decías, como esas diferentes acciones, puede Es ser válido. interesante, yo en el miedo me quedo paralizado, lo Ujú. he concientizado y es eh, paralizado para analizar la situación. O sea, utilizo tiempo que es muy valioso para entender la situación. Yo soy aventurero, hago muchas aventuras, he estado en varias situaciones en el mundo con miedo, accidentes o cosas de imprevistos allí, en las que no hay mucha capacidad de reacción. Y lo que he concientizado viéndome mi comportamiento hacia atrás es que eh, cuando ocurre una situación peligrosa, la analizo. Te estoy hablando de poco tiempo y de allí actúo. Sí, sí, Mm, sí, son diferentes. Cada, sí. cada uno elige su camino en diferentes situaciones y todo. Y sí, valdría la pena, por ejemplo, como un cuarto ejercicio, eh, que recuerdes los momentos en los que has tenido miedo y digas, ah, mira, yo soy más de este, ¿no? Mm, Sí, vale la pena saberlo. totalmente. Yendo con el tema de el largo plazo, constancia, juego infinitos, que me parece que van como en un mismo balde. Ujú. Simon Sinek ha, se podría decir, popularizado este término de los juegos infinitos, me parece increíble. Es muy bueno su libro. Sí, y cómo lo pone, porque eso me ha hecho analizar qué tipo de juego estoy jugando y con qué, Ujú. o sea, qué métrica le estoy poniendo a lo que estoy haciendo. Por ejemplo, si mi métrica para medir si el podcast es exitoso fuera las vistas que estoy teniendo, es bien un juego finito, ¿no? Si a cambio lo vuelvo más infinito, mi métrica es más en sentido como yo estoy creciendo como entrevistador. O sea, la métrica la pongo en mí, no en algo externo, lo vuelvo el juego infinito porque, y quizás dando un mejor ejemplo, yendo al fitness, Ujú. no se trata de estar en tu, o sea, llegar a tener un cuerpo con abdominales y listo. O sea, cumplo el objetivo y ya paro. Se trata de mantenerte saludable y ahí se vuelve algo infinito. Y trato de ver los juegos que estoy jugando y ver como, si, normalmente cuando empiezo a jugar un juego y el juego es finito, siento como ese vacío, siento como ese, necesito, o sea, escalar una montaña más grande. Pero cuando trato de ver, o sea, cuál es la métrica que voy a tener interna, donde la métrica soy yo, ahí todo cambia. Eso, el estado deseado. Ya. Ujú. Yo llevo, fíjate, más de 300 conferencias. Creo que ya este año cerramos con 400 quizás. En 18 países, 70 ciudades y todo. Las hago principalmente a nivel corporativo. Y de las pocas cosas que yo he concluido, después de ver muchas empresas en muchos países, es que normalmente la gente no sabe qué es lo que quiere. Ujú. ¿Ok? Y por lo tanto, tampoco sabes para qué lo quieres. Mm, Es un nivel de conciencia muy bajito. Entonces, como tienes un nivel de conciencia muy bajito, un autogobierno muy bajito, todo lo que ocurre en tu vida no lo generas tú, alguien lo generó.
Estás jugando el juego de alguien más. Claro, frases como, la vida me puso aquí. Espérate un ratito, ¿de qué estás hablando? O sea, para que tú estés acá, tomaste varias decisiones. ¿Ya? O lo uno fue llevando a lo otro. Espérate. Tú fuiste haciendo varias cosas y fuiste conectando varias cosas. ¿Sí me explico? Totalmente. Entonces, con niveles de conciencia muy bajitos, la responsabilidad de tu vida no es tuya. ¿Ok? Y es lo que yo he visto. O sea, uno no tiene claro qué es lo que quiere y peor aún, para qué lo quiere. Lo que hablas tú. Entonces, cuando defines un camino infinito de crecimiento, valdría la pena preguntar, y solo complementando lo que tú dices, el para qué lo quiero. Ok, listo. Hoy tengo el podcast más importante en mi país original. Ok, listo. Y estoy trabajando con el equipo para escalarlo, a llevarlo al siguiente nivel. Ok. En las métricas que definas. Ok, chévere. ¿Para qué? O sea, ¿para qué quieres llegar ahí? Con eso vas a ganar mucha conciencia. O sea, ¿para qué? O sea, ¿para qué quieres ganar más dinero? ¿Para qué? ¿Para qué quieres que más gente te escuche? ¿Para qué? Ese para qué es realmente lo importante en nuestras vidas. ¿Para qué hacemos lo que hacemos? Porque si no hay ese para qué, simplemente es estar corriendo vendado con una hambre insaciable y encima en una carretera infinita. Entonces, no hay forma de sentirte bien, porque siempre la carretera continúa. ¿Lo Sí, ves? sí, lo veo. Entonces, para mí la felicidad, bueno, y lo decía Aristóteles, mejor dicho, la felicidad se basa muchísimo en la capacidad que tienes de agradecimiento. Y solo puedes agradecer desde la conciencia. Quinto ejercicio. ¿Qué cosas das por sentado en tu vida que valdría la pena que hoy la agradezcas? Decías hace unos minutos, por ejemplo, la salud. Y hay esta frase que dice que me encanta, que es: un hombre sano quiere 1000 cosas. Un hombre enfermo solo quiere una. Es que cuando me hicieron esta pregunta a mí me dolió, y yo la hago en conferencias a veces. ¿Qué puedes hacer sin salud? Nada. Normalmente la gente contesta nada. Los economistas llamarían reducción al absurdo. Si sin salud puedes hacer nada, con salud puedes hacer todo. Eso hace que la salud sea y deba ser lo más importante en tu vida. Y de la salud, normalmente cuando hablamos de salud hablamos de un tema de salud física. Solo que la salud física es el resultado de tu salud mental. Entonces, si yo necesitaría empezar a trabajar en mi salud, lo primero que haría es poner mucha energía en mi salud mental. Y me preguntaría cómo está mi salud mental. Y yo sé que vas a contestar, mi salud mental está bien, por justo lo que te explicaba. La realidad actual somos el resultado de toda nuestra historia. Entonces todos vamos a contestar, yo estoy bien en salud mental. Y cuando contestes eso, solo date la oportunidad de asistir a terapia para revisar de pronto esos nuditos chiquitos que podrían estar allí. La idea es que estés más pleno. Cuando estás en más plenitud puedes tener una mejor vida. Y fíjate, no te estoy hablando como mejor vida a que estés en un camino infinito del dinero o del éxito o del ego. O no. Estoy hablando de plenitud. Regreso nuevamente a Aristóteles. Aristóteles planteaba que el fin último del humano es ser feliz. Y yo creo que si alguien comparte este axioma, uno debería preguntarse con qué cosas soy feliz y con qué cosas no soy feliz. Y hacer menos de las cosas que no soy feliz y hacer más de las cosas con las que yo tengo felicidad. Y eso cambia todo el esquema que quizás tú que nos estás viendo o escuchando, pues tenías hace una hora atrás. ¿Crees que es importante optimizar por la felicidad de nuestra vida? Yo creo que la felicidad es más importante de lo que pensamos. O sea, yo realmente si me preguntas cuál es tu deseo,
mi deseo es ser feliz. ¿Cuál es tu definición de felicidad como tal? Porque creo que es una palabra que se está usando mucho hoy Sí, en día y muy pocos quizás han cuestionado, la han buscado como verdadera definición o la confunden con diferentes emociones. Pero ¿qué sí, realmente sí. definir es felicidad? Para mí felicidad, lo más cercano que podría tener de este sentimiento es lo que te contaba ahora, es un tema de plenitud. O sea, sentirme pleno, no sentirme más ni mejor, sentirme pleno. Para mí, esta definición de éxito que llamamos, bueno, éxito puedes definir como cuando consigues algo que quieres. Felicidad podría ser cuando quieres lo que consigues. Porque como no sabemos para qué queremos lo que queremos, a veces cuando lo conseguimos nos damos cuenta que no lo queremos. Mm, Entonces, ¿en dónde podría estar el balance de esta vida conceptualmente linda? Es que uno podría ser exitosamente feliz o felizmente exitoso. mm. Entonces, como que me gusta pensarlo mucho en ese balance. Yo quiero ser felizmente exitoso, ¿no? ¿Cómo utilizas las emociones en este caso? Porque quizás muchas personas, o sea, yendo nuevamente al término felicidad, lo ven como picos de motivación o lo ven como estos picos, ¿no? Pero si están como en una crisis, por ejemplo, personal, esos picos van a ser muy bajos. Y yo he visto como estos ciclos, o sea, la vida para mí funciona en temporadas, en ciclos. Pero estoy agradecido y es más, estoy feliz cuando estoy acá igual abajo, porque sé que va a subir. Y también cuando estoy arriba, sé que voy a bajar. Todo Entonces, es temporal, ¿no? ¿cómo lo ves tú? O sea, ¿cómo gestionas estas emociones? ¿Las usas? ¿Cómo las utilizas? Ah, Porque interesante. Fíjate que em, eh, todo pasa, ¿no? O sea, todos los momentos bonitos pasan y todos los momentos no tan bonitos pasan. Todo pasa. Y haciendo una analogía con estos picos, subidas y bajadas y todo, es como cuando comemos. Entonces tienes un pico de glucosa, o sea, no sé cómo en Bolivia llaman, en México llaman el mal del puerco, o sea, cuando comes y después te da como sueñito y toda la food cosa, coma. ¿ya? Ujú. Y efectivamente es porque hay un pico de glucosa, o sea, el organismo tiene que regularlo, genera insulina para bajarlo y normalmente hay un bajón, ¿cierto? Y de ahí vas, entonces subiendo y bajando. Cuando, cuando hacemos actividades en la vida, yo creo que es bastante parecido a eso. Estos picos de alegría vienen acompañados naturalmente de un bajón, ¿ya? Porque no podría ser constantemente alegre. Eso en términos médicos es una definición de idiotez. ¿Ya? Entonces, en realidad, la felicidad es algo más constante. Justo lo conversábamos, ok, ¿qué pasa con una dieta cetogénica? Y básicamente, como tu función es desde la grasa, no hay picos, eliminas los picos. Si yo lo quiero llevar ahora en la misma metáfora, a un tema más mental, creo que los picos hacia arriba y las bajadas los puedes eliminar con el autogobierno de tu actitud. Mm, Porque tú siempre vas a definir cómo te quieres sentir. Entonces, la idea es mantener muy constante y para mí eso es felicidad. mm. Felicidad no son esos picos y valles. Para mí la felicidad tiene que ver con la plenitud y la plenitud tiene que ver con la estabilidad del autogobierno de poder definir cómo me quiero sentir. Homeostasis, como le dicen, quedarte en balance. Recuérdalo, porque lo que estoy haciendo es siendo un lugar de certeza. Mm, Entonces, de tal manera que la próxima vez que nos veamos, tú no tengas la incertidumbre de cómo va a llegar este señor. ¿Va a llegar bravo? ¿Va a llegar llorando? ¿Va a llegar alterado? ¿Va a llegar feliz? Eso no quiere el humano. El humano quiere certeza. Y así como tú quieres tener la certeza de mi comportamiento, yo también quiero tener la certeza de tu comportamiento. mm. Entonces, lo vemos mucho en el arte, en los artistas, ¿no? Entonces, estos picos, ¿ya? Eso, eso no, lamentablemente no es bonito, ni debería ser bonito, ni debería ser aplaudido. Y es una gran reflexión y gran motivación a que uno diga, ¿cómo están mis picos? ¿O qué tan estable estoy emocionalmente? Porque eso es la certeza que le das a la gente
que está alrededor tuyo. Sexta pregunta. ¿Cómo estás haciendo sufrir a la gente que está alrededor tuyo? Normalmente pensamos que hacemos felices a los que están alrededor mío. La pregunta desafiante es, ¿cómo estás haciendo sufrir a quienes están alrededor tuyo? Este homeostasis que estamos hablando, esta consistencia, es para mí la mejor manera, así como este fortalecimiento emocional, como crear resiliencia en el sentido de que ni los picos van a afectar mi estado, o sea, ni las cosas positivas, y peor las negativas. Y además, saber que las negativas es lo que hace que algo sea positivo. O sea, no supieras lo que es un día frío si no hubiera un día caliente. Entonces, es como que necesario, ¿no? ¿Qué herramientas utilizas tú para crear este fortalecimiento emocional en lo que llamamos la vida, existencia? Mira, hay un orden. Yo antes pensaba que los seres humanos éramos seres pensantes que sentimos. O sea, somos seres pensantes sintientes, llamémoslo, que ni siquiera sé si la palabra existe. Yo ya lo entiendo. En realidad somos seres sintientes que pensamos. O sea, el orden arranca en panza, corazón y cabeza. O sea, la emoción se decodifica en un sentimiento. Y el sentimiento se decodifica en un pensamiento. Entonces, el desafío está en cómo gobierno mis emociones. Ahí está todo. Emociones como cuál, o emociones dependiendo qué, claro. Tráfico, molestia, salió algo bien, salió algo mal, lo que sea. Todo eso son situaciones externas que desencadenas tú una emoción en función de eso, ¿cierto? Esa emoción, ¿quieres que te gobierne o tú quieres gobernarla? Ahí arranca todo. Ahí arranca todo. Frases como, discúlpame que te grité, es que me salí de casillas. O sea, discúlpate tú, en tal caso. Discúlpate tú contigo mismo, porque tienes toda una oportunidad para autogobernarte. Si te habrías gobernado, no te habrías salido de casillas. O sea, Y el resultado habría sido que no me habrías gritado. El orden que ahorita dijiste es, las emociones van a dictar tus pensamientos. Sentimientos. Sentimientos. En este caso, los pensamientos pueden dictar igual las emociones. Por ejemplo, yo es pensar un poco de eso. Cómo piensas, cómo sientes, cómo haces. Claro, claro, sí. Psicosomáticos. Es todo un ciclo, solo que arranca en la emoción. Todo arranca en la emoción. Todo arranca en la emoción. Los expertos de manifestación hablan mucho sobre cuando te estés... Y este mismo ejercicio tú igual me hiciste hacer, pero de una manera menos espiritual, sino más accionable, hace 2 años. Que era como visualizar lo que está pasando, pero más que todo tratar de sentir esas emociones, describir cómo se siente. Y parte del ejercicio era como que no es necesario estar ahí todavía, pero ya puedes sentirte como estuvieras ahí. Sí, sí, sí. Incluso puedes llegar a estados de agradecimiento anticipado. O sea, es como, en psicología se llama línea de tiempo. La capacidad que tú con tu cerebro tienes de moverte en el tiempo. Te puedes ir al pasado, te puedes ir al futuro y de hecho puedes estar en el presente. Puedes migrar efectivamente. Entonces, ¿qué pasaría si tienes claro lo que quieres y tienes claro para qué lo quieres? Podrías viajar en el tiempo para que puedas visualizar qué está pasando en ese momento y cómo te sientes. Y seguramente vas a tener un sentimiento de agradecimiento. Con ese sentimiento que lo estás sintiendo desde una realidad en la que estás en ese momento, que para ti es presente, aunque en realidad viajaste al futuro, regresas al presente
y tienes, sí, una especie de agradecimiento anticipado. ¿Por qué eso es bonito? Porque cuando te fuiste al futuro te diste cuenta que existe y que se puede. Entonces, cuando regresas al presente, todo agarra sentido. Y vale la pena levantarte, vale la pena hacer esa llamada, vale la pena mandar el correo. Porque tiene sentido. ¿Por qué las personas nos inscribimos a los gimnasios o empezamos a estudiar inglés en enero, pagamos todo el año y más o menos en marzo nos vamos? No es coincidencia. Es porque en algún momento te preguntas, ¿para qué lo estoy haciendo? Y no hay respuesta. Y es lo que te desmotiva. Solo te inscribiste porque estabas emocionado en ese momento. Y lo hiciste. En algún momento la racionalidad se impone y dice, ¿para qué lo estás haciendo? Y no hay respuesta. Y como no hay respuesta, lo que haces no tiene sentido hacerlo. Y como tu cerebro está hecho para cuidarte, es más importante para él cuidarte en tu casa que cuidarte en el gimnasio. Y eventualmente concluyes, sí, tapado de 1000 pretextos, que hoy llovió, que llegué cansado, que no sé qué cosa. El punto es que concluyes en que no vale la pena seguir yendo al gimnasio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque básicamente no pudiste contestar para qué lo estabas haciendo. El para qué te ayuda a ser consistente, te ayuda a crear disciplina. El para qué le da sentido a lo que estás haciendo. Y el para qué tiene que ver con tu futuro. Normalmente, cuando yo contesto, ¿para qué estás haciendo esto? Me contestan como que se habría preguntado por qué estoy haciendo esto. Porque constantemente vivimos en el pasado. Constantemente vivimos en el pasado. ¿Para qué quieres hacer el podcast en España? Bueno, en general, ¿para qué quiero hacer el podcast? Es por un tema de educación. O sea, me he dado cuenta que las historias es lo que mueve sociedades, Ya. mueven personas, mueven movimientos. Y siempre en inglés hemos visto de que hay mejor contenido y por ende vemos, no sé, Estados Unidos o los países que hablan inglés, muchos más avanzados, y es más, los vemos bien idealizados como países, como culturas. Y al ver que el español, o sea, había muy pocas historias, y hay increíbles historias que se pueden contar en español, quería democratizar más esas historias para que mueva más personas y yo también aprender y moverme en el proceso. Y ahí llega un poco mi visión de que América Latina, Latinoamérica y todos los habla hispanas puedan llegar a ser vistos, parar de ser vistos como una región tercer mundo, a Ya. través de historias. Y este sería como tu aporte, claro, sumando a esto. Sí. Claro, genial. Sí, es importantísimo, ¿no? Importantísimo definir el para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Esa respuesta es la que justifica los momentos difíciles en este camino que estás haciendo. Claramente hay momentos difíciles, cansancio, aburrido, hacia dónde estoy caminando, estoy avanzando, no y todo. Tener claro el para qué lo estás haciendo justifica el esfuerzo. Justifica el esfuerzo. Ese es el problema. Que ni sabemos hacia dónde queremos ir y peor aún el para qué. Es falta o una conciencia desactualizada. Tienes toda la razón, porque cuando hacía los podcasts remotos no lo veía claramente. Yeah. No lo veía claramente, lo hacía y a veces dudaba mucho. Cuando establecí el para qué ya no lo dudaba. Y me desmotivaba fácil, no era tan consistente, trataba de ser más consistente, y eso que soy una persona disciplinada, pero era porque quizás no le veía el significado sobre por qué estoy lo que estoy haciendo, y trataba de comprar otros para qué de otras personas, y quizás me impulsaban 2, 3 semanas, pero no era genuino, no era auténtico, no estaba conectado a mi esencia. Eso, claro. Y cuando ocurre eso es obvio, te das cuenta muy fácil. Te das cuenta muy fácil que amas lo que estás haciendo. No, te das cuenta. Y también te das cuenta cuando no amas lo que estás haciendo. También. Eso es muy obvio. Ajá. ¿Crees que la disciplina es necesario para tener éxito? Sí, claro. O sea, yo creo que yo prefiero usar más el tema de constancia, aunque en realidad estoy hablando del mismo concepto,
porque en mi significación de disciplina es algo más fuerte, más incómodo. Entonces, disciplinado, ¿no? Es como que ya estás no eres disciplinado. Disciplinado, dogmático, hay que hacerlo. Eh, y como tenía una mala interpretación de la palabra, decidí buscar otra palabra que hable del mismo concepto. Y me gusta constancia. Constancia. Entonces, con constancia puedo avanzar. Entonces, no necesito hacer mucho. Por ejemplo, cuando salgo con amigos a correr, amigos que por alguna razón dicen, oye, quiero correr. O sea, yo no corro, solo quiero correr contigo, corramos un poquito, lo que sea. Corramos. Maravilloso. Porque sé lo que está atrás, el tema de un tema de mindset y todo. Y salgo a correr y vamos a un paso muy manejable, muy manejable. Y normalmente la primera vez terminamos en muy poco tiempo. Y mis amigos me dicen, oye, sigamos, que me siento bien y toda la cosa. Y digo, no, está bien por hoy. Está bien por hoy. Porque quiero crear el anclaje mental de una buena experiencia. O sea, no quiero que en tu cabeza correr sea un esfuerzo, sino que sea algo placentero. Porque nadie quiere el dolor. Evitamos el dolor. Entonces, has visto que la gente va a los gimnasios y el primer día se matan, se destrozan, espaldas, piernas, pecho, ta. Siguiente día con las agüetas muriéndose. Y algunos van, otros ya no van, y el tercer día ya no quiere saber nada del planeta. Claro, es porque estás pretendiendo un resultado en un tiempo muy chiquito, lo único que funcionaría es altísima intensidad, es maltrato. Y como los humanos no queremos ser maltratados, pues no vamos. Por eso nos botamos, por eso abandonamos en el camino, porque le metemos mucha intensidad, muchísima intensidad, a tal punto que vinculamos que solo se puede conseguir algo desde el maltrato. Y al menos yo me cuestiono eso y digo, o sea, ¿seguro? O sea, ¿seguro? Yo lo estoy haciendo como prueba acá a nivel personal y digo, o sea, me he dado cuenta que puedo conseguir. Incluso hoy estoy consiguiendo más cosas en la vida con menos maltrato. De hecho, ya ni siquiera sé si lo podría llamar maltrato. ¿Sí? El modelo es ese. Mátate, destrázate. ¡Ah, ah! Solo cuestionate si lo podrías hacer desde el placer. Messi y Cristiano creo que podrían ser un gran ejemplo, quizás para este momento de la conversación. Yo siento que Messi su vida entera disfrutó jugar. ¿Sí? Sí. Yo no conozco a Messi, no conozco a Cristiano todavía, y seguramente cuando los conozca les preguntaré. Yo sospecho que Messi disfrutó más su vida entera jugar fútbol. ¿Sí? Sí, y fíjate, los dos llegan a la cima. La pregunta es, ¿por cuál de los dos caminos quisieras llegar? Totalmente. Y algo, o sea, yendo ya, quizás haciendo doble clic en esta parte. Bueno, acabo de perder el pensamiento en esta parte, pero bueno, yendo acá a este lado. No conoces a Messi, no conoces a Cristiano, pues sí conoces a alguien muy, muy bueno, Richard Branson. Háblame un poco sobre eso y los aprendizajes que tienes de él. Richard, a ver, hace 2 o 3 años yo acababa de hacer mi última aventura, ¿no? Conectar el punto más profundo de la Tierra con el punto más cercano al Sol. Y cuando yo bajaba del pico, fíjate, porque el Chimborazo es el punto más cercano al Sol, ¿ya? Por la forma de la Tierra. La Tierra está aplastada, es como un balón aplastado, la cintura queda más ancha, el Chimborazo está en el Ecuador, queda como una especie de espinilla. Entonces está 2 kilómetros más cerca al Sol que el Everest. El Everest está más arriba. Entonces, el único punto en el que si quisieras acercarte lo más posible con los pies en la tierra es el Chimborazo. Yo bajo de ese pico y me pregunto, ¿cómo le hago para llegar un poquito más cerca al Sol? Y la única forma de llegar más cerca al Sol es yéndote al espacio.
Yéndote al espacio estás más cerca del Sol, por definición. Entonces digo, quiero irme al espacio. Y de ahí empiezo con preguntas posibilitadoras. La primera que me hice, y creo que es importante compartirlo, es pregúntate si lo que quieres hacer es posible o es imposible. Pregúntate honestamente eso. Si tú crees que es imposible, no hay nada que hacer. No pierdas tiempo ahí. De hecho, nadie te va a reclamar por qué no hiciste algo que es imposible. Porque por definición no te podrían reclamar. Y ya está. Si crees que es posible, ok, se convierte en un sueño que no tiene sentido si no tiene un plan. Un paréntesis. Sí. Se están preguntando esto. Quiero hacer esta pregunta. O sea, me estoy preguntando esto, veo que estoy creyendo que algo es imposible. ¿Crees que evaluar si yo veo que alguien más lo ha logrado me puede derribar esta creencia de imposibilidad? Por supuesto, claro. O sea, la forma como llegas a responder eso será diferente para cada caso. Es maravilloso si ves que alguien ya lo hizo. Claro, porque dices, ¿Sí te ayuda? mira, se puede. Sí, sí, claro. Cuando yo decidí ser speaker, yo decidí ese día ser un gran speaker. No lo entendí cuando dije gran speaker. Hoy ya lo entiendo. Si yo habría definido ser un speaker, pararme frente a 10 personas ya me convierte en un speaker. No me convierte en un gran speaker. Porque cuando yo dije quiero ser un gran speaker, la siguiente pregunta fue, bueno, ¿qué es un gran speaker? Y me puse a buscar los que yo creía, de acuerdo a mis criterios que definí, qué es un gran speaker. Y para ese momento, hace 4 o 5 años, mi conclusión fue que un gran speaker es Tony Robbins. Entonces, me dije, en mi definición de estado deseado, dije, el día que yo lo conozca a Robbins, será o porque estoy en primera fila, porque puedo pagar el ticket, o ya lo veo en el escenario. Hace 2 años hablé en México, en la primera vez que vino Robbins a México, y compartí escenario con él. Me bajo y mi asiento estaba en primera fila. ¿Ya? Y tú dices, ¿coincidencia? Sí. Si le preguntas a un psicólogo te va a decir profecías autorrealizables. Yo definí esto y lo trabajé muchísimo y eventualmente lo conseguí. A eso me refiero. Calificación, en los 2 días fueron 15,000 personas. Si has visto que en los eventos acaba el evento y votas y ¿quién te pareció el mejor speaker y todo? Tony Robbins saca de 5,000 votos, 4.98 sobre 5. Millán Ludeña, 4.98 sobre 5. Para sacar 4.98 de 5,000 votos es porque varios miles pusieron 5 sobre 5. No te estoy hablando de 5 amigos, te estoy hablando de 5,000 personas. Entonces allí dije, wow, estoy en el nivel. Y yo definí convertirme en el equivalente, aunque sigue siendo mi esencia, el equivalente como un Tony Robbins hispano. ¿Okay? Entonces estoy trabajando junto al equipo y vamos caminando hacia allá. La misma historia. El nuevo estado presente, que ya lo convierto ahora en el nuevo estado deseado. Y eso es lo que voy haciendo, ¿no? O sea, aunque podría ser infinito, lo voy haciendo por pedacitos. Y es lo que estoy haciendo. Entonces, la primera pregunta es, ¿lo defines o no? Para mí, ver a Tony Robbins como una modelación hace que diga, bueno, claro, tiene sentido, si un humano lo hace. Y sobre todo si te enfocas en el humano, no en el personaje. Y dices, este tipo es tan normal como yo. Se equivoca e improvisa como yo. Cuando tú lo ves es muchísimo más fácil. Lo puedes ver muchísimo en los futbolistas. Los futbolistas se criaron viendo a sus ídolos en pósters y todo, y lo pegan en sus cuartos y todo. Están modelando. Están modelando. El tipo fue igual de pobre que yo. Por eso creo que las historias de los futbolistas nos gustan mucho. ¿Por qué? Porque los futbolistas fueron tan normales en su momento, o pobres, como nosotros. Y ellos lo consiguieron. Entonces dices, wow, claro, por eso conectamos con los futbolistas, porque ellos tienen el mismo origen. A veces no podemos conectar quizás con alguien que haya afortunadamente aparecido en una familia con otros recursos. Y dices, claro, lindo que lo haya conseguido, solo que no necesariamente arrancamos igual. Sí. Ya. Lo que te decía del podcast, por ejemplo, de estas historias, sí. Verte a ti, escucharte a ti y ver, o sea, Millán es de Ecuador,
empezado desde cero, nada se le entraba en bandeja de oro y está ahí donde está. O sea, eso derriba, o sea, por más que puedas, o sea, obviamente comparas y eso derriba muchas creencias. Claro, y si lo resignificas, tienes un referente ahí y dices, si el tipo lo hizo, ¿Por qué no? debe haber alguna forma. La pregunta que yo me haría es, ¿qué está haciendo y qué no está haciendo para estar allí? Y la segunda pregunta más importante que me haría es, ¿qué hizo y qué no hizo cuando estaba como yo? Capítulo 1. Claro, capítulo 1. Porque, o sea, si yo lo veo a Robinson y digo, ya, lo que hace es vivir en Malibú y levantarse y meterse en un jacuzzi, no significa que yo tengo que ir a comprar una casa en Malibú y meterme en un jacuzzi. O sea, eso es lo de menos. Lo que debería preguntarme es, Robbins, cuando empezó, ¿qué hizo? Porque yo estoy empezando. ¿Sí me explico? Claro. Para comparar las cosas como son. Entonces, bueno, entonces defines eso, positivo, luego lo aterrizas y defines un plan. Y con el plan lo vas construyendo. Volviendo a la historia de Richard Branson, hemos tomado una Ah, tangente sí. muy buena, me encantó, pero paso uno, Ah, has ya. enlistado lo que era, si es posible, imposible. Paso Entonces, 2, para mí ir al espacio era posible, ¿no? Que ejecuté el plan y en el plan habían como dos cosas, ¿no? O sea, ¿cómo un humano se va al espacio? Y tienes dos formas, te vas por agencias públicas o agencias privadas. Agencias públicas, ¿a qué me refiero? NASA, la agencia india, la agencia china, la agencia de Brasil, agencia rusa, que tienen sus fondos públicos para programas espaciales. ¿Okay? Todas te piden que seas ciudadano. No era mi caso. Entonces, chao esto y se quedan solamente las agencias privadas. ¿Cuáles? En realidad hay tres ahora mismo. Virgin Galactic, SpaceX y Blue Horizon. Nada más. Entonces, tac, 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 estás allí. Me pregunté yo, mi siguiente pregunta fue, ¿a quién de los tres conoces? ¿A quién conoces? ¿A Richard, a Elon o a Jeff? Y mi respuesta fue a ninguno. Entonces me daba exactamente lo mismo con quién empezar. Porque no conocía a ninguno. Okay. Lo puedes conocer, la misma historia. ¿Es posible o es imposible? O sea, ¿por qué no podría conocerlo? Entonces empiezo con Elon Musk y empiezo a rastrear y conozco un amigo colombiano, o sea, hoy alguien que es amigo colombiano que trabaja en el equipo de ingenieros en SpaceX en Austin. Entonces tengo una reunión, él me ayuda, me da unas luces y me dice, ¿sabes qué? Aquí no somos, solo que quien te podría ayudar es el equipo de Virgin Galactic, que está más cercano a lo que tú quieras hacer. Ok, listo. Entonces giras los cañones y dices, ok, con Branson, ¿cómo le hago para llegar? Y coincidentalmente, fíjate, estaba en una conferencia en Bolivia, termino de hablar en Bolivia y conozco un empresario colombiano, fuimos a cenar y me dice, ¿qué estás pensando? O sea, ¿cuál es tu siguiente nivel? Tu siguiente estado deseado. Y yo lo tenía muy claro. Insisto, lo más difícil es que tengas claro hacia dónde quieres caminar. Yo sí lo tenía claro. Entonces decía, yo quiero llevar mi historia al mundo, una, en el camino de construirme en el siguiente Tony Robbins, y dos, quiero ir al espacio. Lo tenía clarito. Ni siquiera lo improvisé, lo tenía muy claro. Y cuando tú tienes claro, el otro se da cuenta. Y también se da cuenta cuando improvisas. Seguramente te ha pasado cuando te contestan cosas improvisadas. Eh, entonces yo lo tenía claro, se da cuenta y me dice, yo lo voy a ver a Richard en diciembre. Si quieres, vente conmigo. Yo te ayudo con esto. Entonces eventualmente en diciembre voy, lo conozco, bueno, estoy en su casa, que coincidentalmente su casa es una isla, es un mundo surrealista para mí la primera vez, todo increíble así, y jugando tenis, corriendo, jugando ajedrez con él y todo, cenando, comiendo, y bueno, conversando, le contaba mi historia y todo, y me decía, ¿para qué quieres ir al espacio? En realidad él me preguntó, ¿por qué quieres ir al espacio? Y yo le contesté, te va a interesar más el para qué quiero ir. Y me dice, interesante. A ver, entonces ya empezamos a conversar y eventualmente allí estaba el vicepresidente global de Virgin Galactic. Escucha mi historia, dices, sabes que nos encantaría trabajarlo y bueno, y ahí nace, estoy contándote hace 3 años o 2 años y medio, este proyecto que hoy estamos desarrollando de ir al espacio con Virgin Galactic.
Y de ahí Richard me ha invitado ya todos los años y todos los años voy y todo. Este, y estamos hoy construyendo mi siguiente ir al espacio, claro. Respondiéndote para qué quiero ir al espacio, para sumar a esta historia que quiero compartirle al mundo. O sea, si este tipo se está planteando ir al espacio sin ser un billionaire, ¿por qué no yo podría plantearme algo en mi vida que me parezca interesante? O si ya lo tengo, ¿por qué no intentarlo? Regreso al inicio. Esta chica que hizo el maratón en Ciudad de México seguramente concluyó exactamente lo mismo. ¿Por qué si yo siempre he querido correr un maratón no lo he hecho? La pregunta posibilitadora es, ¿cómo le hago para ser finisher en la maratón de México? ¿Y qué aprendizajes te llevas de Richard Branson? ¿Se podría seleccionar quizás los tres mejores? Estoy seguro que hay miles, pero ¿cuáles realmente se quedan en ti? Yo creo que el que más me ha gustado fue cuando él dice que la vida es más bella si la aprovechamos. ¿Por qué? Porque aprovecharla significa que lo intentes, desde la ingenuidad. Y creo que la vida es muy linda intentándolo. Por eso yo no me declaro, cuando me preguntan, bueno, ¿y tú cómo te defines? Yo en realidad me declaro un intentador. A mí me gusta intentar cosas. Me gusta intentar cosas. Fíjate, no conseguirlas. O sea, si las consigo mejor. Me refiero, disfruto más intentándola. Intentando, porque intentando siento que me estoy desafiando. Normalmente vivimos condenados en el éxito. O sea, si lo conseguimos somos exitosos. Entonces, como nos interesa más conseguirlo que intentarlo, lo que haces es bajar el proyecto a un nivel en donde las posibilidades de conseguirlas sean altas. Porque lo que te interesa es conseguirlo. Yo lo cambié. A mí lo que me interesa es intentarlo. Entonces la vara no la bajo. En realidad la subo. Que lo consiga, que no lo consiga, poco o nada me importa. Disfruto mucho intentándolo. Y creo que ese aprendizaje me gusta muchísimo de Richard. Sí. Gracias. Bueno, ya estamos llegando al final de la entrevista. Mira, lo que hice fue sacar algunas frases tuyas de Twitter que me encantaron. Oh, gracias. Y quisiera hacer doble clic en ellas Dale. antes de ir cerrando. A ver, la clave para mejorar es la repetición constante y el esfuerzo en privado. Sí, hay un comercial de Michael Phelps, eh, creo que es con Under Armour, creo, que termina y dice, lo que haces en la oscuridad es lo que te permite brillar en la luz. Eh, y hay un precio que estás pagando, hay un compromiso que estás haciendo, que no necesitas que la gente se entere. Hay la parte en la que tú estás contigo mismo trabajando solo y te descubres trabajando a las 11 de la noche, 1 de la mañana, tipeando en un avión, lo que sea. Hay una parte en la que estás contigo. Y aunque todo indica que no deberías estar haciendo eso y deberías estar haciendo otras cosas como descansando, durmiendo o lo que sea, lo estás haciendo porque precisamente sabes que las cosas van a salir bien. Al final van a salir bien. Tú no sabes cómo, no sabes dónde, no sabes. Sin embargo, confías plenamente que va a salir bien. Es como la soledad del emprendedor. Cuando tú arrancas un proyecto, vives mucha frustración porque la gente no lo ve tan claro como tú lo ves. Y es normal, porque esa gente tiene otro cerebro, tiene otra vida y no es la tuya. Entonces, a manera que el proyecto va avanzando, es como cuando vas en neblina y se va disipando todo. Entonces, el proyecto va avanzando y va siendo cada vez más obvio para el resto. Y sí, cuestión de años todo el mundo dice, yo quiero trabajar contigo porque creo en tu proyecto, todo lo que sea. Porque ya lo pueden ver. Porque solamente tú sabes que el proyecto nunca cambió. El problema es que antes no lo veían, solo lo veías tú. ¿Por qué? Porque tenías tu capacidad de imaginar y de ingenuidad para pensar que eso sí se podía hacer. Por eso es tan difícil arrancar, porque tienes que entender que vas a caminar solo
Por mucho tiempo. Por mucho tiempo la gente no lo va a ver. Y normalmente cuando la gente no entiende algo, no entendemos algo, tendemos a criticarlo o a desacreditarlo. Sí, me explico. Es comprensible, sencillamente porque no lo entendemos y no deberíamos entenderlo. El único que debería entenderlo es el que tiene la idea. Justamente he estado filosofiando con muchos creadores estos últimos días y hemos hablado con varios sobre este capítulo de soledad, que es como este derecho de piso. O sea, uno no lo va a entender, pero creo que es una ley universal. Si quiere hacer realmente un impacto en el mundo de caminar por este desierto solo, sin saber cuánto tiempo, sin saber si te vas a morir en el intento, y es una incertidumbre muy grande. Pero al final y al cabo logras conectar con otras personas, pero lo más duro es durante este periodo, que no sabes si lo estás haciendo bien, dudas de ti mismo, ya no conectas, ya no estás en la misma frecuencia con los amigos que solías estar, y por eso creo que igual se llama el camino extraordinario, porque es extraordinario. Es un camino de soledad, y es un camino de solamente una persona, y creo que eso no lo vemos. Yo tampoco lo hubiera visto, y nuevamente volviendo a lo que hablamos al principio de la entrevista, no sé si lo hubiera comprado si hubiera sabido que era así de solo. Sí. A veces, yo no sé si que te ha pasado estas reflexiones así que nos encanta pensar, ¿no? A mí me habría encantado conocerlo a Steve Jobs cuando estaba fundando Apple. ¿Ya? ¿Sí me explico? Y tú dices, ¿seguro le habrías creído? Lo más seguro es que no. Sí, ya, o a Zuckerberg, ¿no? O sea, si habría sido compañero en Harvard y compañero de pasillo, o sea, ¿seguro le habrías creído? Lo más seguro es que no. Lo más seguro es que no. Aunque digamos, ay, me habría encantado estar en ese pasillo. Porque no lo vemos. O sea, no es tan claro verlo porque no es tu cerebro. O sea, tú ves claro lo que tienes en tu cerebro. Por eso la comunicación es tan difícil. Una frase que me encanta es, el problema de la comunicación es que a veces uno cree que existió. Seguramente te ha pasado, ¿no? Claro. Tienes una reunión, nos ponemos de acuerdo, ¿lo entendiste? Claro que sí. Llegamos, te entrego y me dices, esto no era lo que acordamos. ¿Cómo que no era? Entonces, ya. Es eso. O sea, somos dos mentes diferentes. La comunicación es tan desafiante por eso. Por eso para un emprendedor comunicar es muy difícil al principio. Porque solo lo tienes tú en tu cabeza. O sea, ¿cómo lo expresas? ¿Cómo? Y lo más seguro es que no te lo crean. La misma historia. En ese pasillo en la universidad, aunque habrías estado en la habitación, no puedes asegurar que tú habrías comprado esa idea. Seguramente no, habrías salido y te habrías regresado a la fiesta hawaiana que estaban haciéndole esa misma noche. O sea, no. O sea, es increíble. ¿Y por qué te lo cuento? Porque así como tú no lo habrías hecho en ese pasillo en la universidad, hay personas que hoy tú les estás contando tu proyecto y no lo están entendiendo. Y no es que está mal si tú lo acabas de hacer en este ejercicio mental. Solo entender eso de pronto puede facilitar tu camino. Sí. Vamos con la segunda frase. La inteligencia es importante y no es suficiente sin hambre y determinación. Claro. ¿Tú conoces gente más inteligente que tú? 1000 veces. Que está intentando menos cosas que tú. Sí, ¿no? Es eso. Es eso. O sea, me encanta que seas inteligente, me encanta que tengas un nivel de inteligencia altísimo, que si le echas cabeza es un tema no meritorio. Apareciste con ese nivel, o sea, tienes la fortuna de ser inteligente, ¿ok? Solo que sin hambre, ¿cómo te planteas tu estado de deseado? Porque el recurso sí lo tienes, pero no lo vas a usar si no tienes hambre. Estoy preguntando últimamente muchísimo y te lo pregunto, aprovecha. De todo lo que has aprendido, entre universidad, maestrías, doctorados, cursos y todo, digamos que eso sea el 100%. Hoy, ¿cuánto estás aplicando? De todo lo que has aprendido. El 20%. Sí, normalmente me contestan 10, 15. Entiendo que el 20, porque tú 80-20. el nivel de conciencia tuyo es más alto.
Normalmente me contestan 10, 15. Ok. Y tú dices, ¿eso significa que se está perdiendo el 85%? O sea, ¿el 85% es un desperdicio? Pues sí. ¿Ya? Entonces, ¿por qué ocurre esto? Porque no sirve de mucho que sepas algo si no tienes hambre para utilizar el recurso y aplicarlo. No sirve de nada. La historia que nos hemos contado últimamente en el negocio de la educación, ni siquiera en el derecho de la educación, en el negocio de la educación, es que la educación es buena. Y yo creo que es insuficiente. Por eso tenemos gente que desperdicia el 85% de lo que sabes. Es como pedir un plato de comida y solo comerte el 15%. No tiene sentido. Sí. Entonces, ¿por qué la gente sabe más de lo que hace? Porque no tiene hambre. ¿Por qué no tiene hambre? Porque no define su estado deseado. ¿Qué es lo que quieres? Sí. Es increíble. No sabemos qué es lo que quieres. ¿Qué queremos? Peor aún, ¿para qué lo queremos? Volviendo a eso, o sea, no tenemos un problema de conocimiento, tenemos un problema de No. aplicación. Y la aplicación no la hacemos porque no sabes qué es lo que quieres. Algo que me doy cuenta es, o sea, yo he aprovechado mucho más la universidad si hubiera tenido mi emprendimiento andando. O sea, mi curso de contabilidad hubiera sido Claro, las totalmente preguntas aplicado. habrían sido completamente aplicadas. Sí. Completamente aplicadas. Es eso. Ya. Y el temita es que tener más educación está bien visto. Entonces todo el mundo te aplaude cuando haces una maestría, todo el mundo te aplaude cuando haces un doctorado, todo el mundo te aplaude eso. Deberíamos aplaudirte cuando estés intentando algo. Mm. Ahí deberíamos aplaudirte. O sea, me encanta que tengas la educación, porque es la parte previa a que lo apliques. Totalmente. Si no, y nos encantó encontrar ese hueco social. Yo tengo un doctorado, apláudeme. La pregunta es, ¿y eso más o menos como para qué sirve? Si no lo aplicas. Lo mismo me pasa cuando tienes un objetivo y disfrutas más hablando lo que quieres hacer en vez de hacer lo que tienes que hacer. Ya. Porque socialmente resulta ser que los que más hablan haciendo nada son más chéveres. O sea, deberíamos aplaudir a los que lo estamos intentando, no a los que están hablando. No, normalmente el que habla no tiene idea de lo difícil que es. Y decide, porque uno siempre elige el mejor camino, quedarse hablando. Porque hablar hace que pienses que eres inteligente O que piensas que lo estás haciendo. y pienses que lo estás haciendo. Entonces hablas. Lo que hay que hacer es esto. Lo que hay que hacer es esto. O sea, me sorprende que no lo hayan hecho. Sí. Y lo que decías, la mente no sabe diferenciar lo real y lo irreal, entonces al hablarlo piensas que lo estás haciendo real. Y como nunca lo has hecho, realmente piensas que es fácil. Realmente piensas que es fácil. Por eso te permites incluso criticar porque no lo hacen. Porque tú realmente crees que es fácil. Las personas exitosas no andamos criticando. ¿Por qué? Porque sabemos lo difícil que es hacer algo. Lo respeta. Lo respeta. Este podcast implicó poner esas luces, traer esas luces en la maleta, pagar sobrepeso, asegurarse de que haya luz, marcar un seteo, pedirle a un amigo que me ayude. O sea, la gente, solo cuando lo haces, yo puedo entender todo lo que hay aquí atrás. Porque yo también lo hago. Yo entiendo lo difícil que es esto. El que nunca lo hace, cree que esto ya... Yo no sé qué pensará, pero solo creo que piensan que esto es muy fácil. Sí. Deberíamos prestarle mucha más atención a los que hacen o a los que están intentando algo y salir lo más rápido posible de los que solamente están hablando. Y de hecho, cuando me encuentro estos personajes, una de mis primeras preguntas que hago es, ok, me encanta que sepas tanto y más o menos qué estás haciendo. O sea, quiero entender qué estás haciendo. Y ahí toda esa autoedificación se destruye. O sea, tú ves cómo el edificio se cae, colapsa. Colapsa. O sea, sin embargo, esa persona no sale mañana a intentar algo. Regresa a su modelo en el que está en su zona de confort. Seguir hablando y opinando y criticando.
De hecho, la conclusión de esa persona va a ser que yo le caigo mal. No. Totalmente. La siguiente. Necesitas moverte, no suerte. Sí, 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 sí. Uno tiene que salir a buscar, no tiene que pedir. Es diferente. ¿Crees que la suerte existe? Creo que la suerte la creas. Y sí existe, sí, sí. O sea, yo creo que sí, sí. No sé cuánto en porcentaje ni nada. Solo que esos ratos, en realidad, muchos los puedes crear también. Muchos los puedes crear. Y obviamente. Y creo que esa suerte, si regreso a psicología, creo que está muy cercana a las profecías. Sí, sí. Yo creo que está muy cercano a eso. Y obviamente, o sea, obviamente vas a valorar más lo que te costó construir. Entonces por eso vas creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Sí, sí. Sí, sí, lo que necesitas es que te muevas. Sí, sí, no. Muévete. En el movimiento te vas a ir acomodando. Mi mamá dice, uno se sube al caballo y ahí se acomoda en la silla. Ya. No, al revés. Ya. No es al revés. O sea, tú no agarras a la silla y te sientas en el piso y de ahí, yo no sé, o sea, de alguna forma sube al caballo. No, no es así. Tú te subes al caballo y te acomodas en la silla. Así funciona. Muévete. Muévete. Esto ya lo dijo Newton. O sea, con el movimiento generas energía. ¿Ya? Sí o no que cuando haces ejercicio te sientas con más energía. ¿Ya? Totalmente. Pasa en el cuerpo y también pasa en la mente. Muévete. La última. Si el reto no te hace temblar las piernas, no es lo suficientemente grande. Es una gran invitación a que te cuestiones qué tanto estás atreviéndote en la vida. Y quizá dejar de plantearte llamarle reto a cualquier cosa. Porque en retórica está bonito. Este es mi reto y como lo consigo soy exitoso. La pregunta que deberías hacerte es ¿de qué tamaño es este reto? Claro. Sí. Porque si yo salgo a decir hoy en una historia, voy a hacer el reto de correr 100 metros y mañana lo cumplo, cumplí el reto y soy exitoso. La pregunta es, ¿estoy reduciendo mi potencial a eso, llamándole techo a eso que es un piso, o desafiándome de verdad? Sí. De darlo todo. Irte sin nada. Nada en la cancha. Buenísimo, Millán. Te voy a hacer la última pregunta que le hacemos a todo invitado. Que llega a ser, asumamos que todo tu contenido que está ahí afuera desaparece. Todo el contenido que tienes ahí grabado, tus conferencias, cursos, todo se va. Pero tú tienes un último mensaje. ¿Cuál sería ese mensaje? Un último mensaje que lo puedo mandar a publicar. Hasta aquí los acompaño. El resto, ojalá les haya servido lo que hice. Buenísimo. Sí. Gracias. Gracias, Millán. ¿Dónde pueden las personas saber más acerca de ti? Sí, bueno, en mis redes, @Millán Ludena, Millán como millón, Ludena, y esa es la cuenta general. ¿Sí? Lo comparto como en 2 pedazos, en redes, Instagram y todo, contenido motivacional, y en LinkedIn lo hago más en una lógica de speaking. Entonces, comparto reflexiones que tengo en mi vida y cómo yo las aplico hoy empresarialmente. No, buenísimo. Gracias por estos modelos mentales de hoy día y esperamos tenerte de vuelta pronto. No, gracias Marcelo. Me encantó conversar como siempre contigo. Y no sabía que habían pasado 2 años. Pasa volando. Pensé que era menos, fíjate. Gracias, loco. Listo. Gracias por llegar hasta el final. Si te gustó el episodio, por favor, compártelo de la misma manera que lo encontraste. Y puede que estés viendo o escuchando el episodio, pero no estás suscrito. Así que te invito a suscribirte a nuestro canal de YouTube, Spotify o Apple Podcasts. Estas son las maneras totalmente gratuitas, 0 costo de apoyarnos. Esto mismo nos permitirá llegar al siguiente nivel, trayendo a los mejores speakers, expertos y emprendedores de clase mundial de la TAM, como también llegar a personas que quieren llevar su vida al siguiente nivel igual que tú. Y si tienes preguntas, comentarios o simplemente sugerencias de invitados o temas que te gustaría que cubra, por favor déjanos saber en los comentarios. Leo personalmente cada uno de ellos. Y si no pudiste tomar nota de algo importante durante el episodio, no te preocupes, lo hicimos por ti. Puedes visitar las notas del episodio en nuestra página web creadores.co o en la descripción misma. Y por último, te invito a suscribirte a nuestro newsletter, totalmente gratuito, donde mensualmente recibirás en tu inbox protocolos, aprendizajes y otro tipo de noticias que creo que te puedan servir.
Para esto simplemente vas a creadores.co/newsletter. Nos vemos en el siguiente episodio.